Buenas tardes, os presento un nuevo problema de programación lineal a resolver con Excel, con la función solver de Excel. Este ya es un problema de cierta envergadura que maneja 12 variables. Bueno, de todo comprobar que tenemos la función solver activada, si no habrá que activarla a través de complementos de Excel. En fin, el problema dice que un avión de carga que dispone de 3 compartimentos para el transporte de mercancías delantero, central y trasero. Bueno, y aquí vemos de los distintos compartimentos la carga máxima en toneladas permitida de los distintos compartimentos del avión, el volumen máximo permitido en pies cúbicos en los distintos compartimentos del avión y la ratio tonelaje-volumen de los distintos compartimentos del avión, la ratio máxima que se permitirá. Por otro lado, bueno, esto dice para proteger la estructura del avión. Por otro lado, para garantizar el equilibrio del avión, la relación peso-volumen, la relación tonelaje, pies cúbicos, la diferencia de esa ratio tonelaje-pies cúbicos entre los compartimentos delantero y central no puede superar este dato de aquí, 0,0015%, y este de aquí, si comparamos la ratio tonelaje-volumen entre el compartimento central y trasero. Los valores absolutos de esa diferencia no pueden ser mayores que este de aquí para un caso y este para otro. Pues bien, nos ha solicitado el transporte de 4 cargamentos, que lo tenemos aquí, numerados del 1 al 4, con este beneficio unitario por tonelada, son 500, esta de aquí, 520, 600, 550 y 560, con esta carga total de estos distintos cargamentos, está la carga máxima, la carga de estos cargamentos. Y el volumen en pies cúbicos por tonelada de los distintos cargamentos. Lo tenemos aquí, 700 pies cúbicos por tonelada en el cargamento 1 y del resto estos de aquí. Pues bien, se nos dice que el transporte aéreo ha sido solicitado para estos cargamentos y de ser necesario cada cargamento puede fraccionarse. De hecho va a ser así, y bueno, puede llevarse una parte del cargamento, no tiene por qué llevarse entero, sino puede llevarse una fracción, en función de lo que determine la compañía aérea. Pues se trata de optimizar la distribución de los cargamentos solicitados buscando la maximización del beneficio, pero con el lógico cumplimiento de las restricciones señaladas en cuanto a la estructura del avión, y en cuanto al equilibrio del avión. Todo esto ha de respetarse. Bueno, pues nos vamos aquí, definimos las variables, copiamos esta de los anteriores datos, tenemos esta tabla. Vamos a definir las variables. La variable X, número de toneladas a transportar del cargamento 1, pero como estos cargamentos se compartimentan entre el compartimento delantero, que vamos a llamar 1, 2 y 3 para el central y el trasero respectivamente, pues X será X1 más X2 más X3. Y lo mismo respecto del cargamento 2, el 3 y el 4. Aquí lo tienen, son 12 variables en total. Bien. Aquí agregamos las filas y las columnas que nos van a servir para interactuar con Excel. Y vamos a definir la función objetivo. La función objetivo será el resultado de multiplicar el beneficio unitario de cada cargamento por el número de toneladas a transportar de los respectivos cargamentos. Bien. Para el cargamento 1, que es X, 520 por X, pero como X se compartimenta, es decir, X se desglosa entre la cantidad que va a un compartimento delantero, central y trasero, X1 más X2 más X3, pues será 520 que multiplica X1 más X2 más X3. Y eso respecto del cargamento 1, habrá que sumarle la del 2, la del 3 y la del 4, lo vemos aquí. Esta es la función objetivo. La del 2, la del 3 y la del 4. ¿Sujeto a qué restricciones? Pues que la suma compartimentada a calcular, a transportar del cargamento 1, que es X, X1 más X2 más X3, no pueden superar en sí al tonelaje del cargamento X. O sea, yo no puedo transportar del cargamento 1 más de lo que pesa el cargamento 1. Sería absurdo, pero bueno, hay que decírselo a Solver también para que lo tengan en cuenta. Aquí lo vemos. X1 más X2 más X3 menor o igual que 16, esto que es lo que pesa en toneladas el cargamento 1, y esta sería la restricción para el 2, para el 3 y para el 4. Ahora vámonos a las restricciones de la carga máxima, los volúmenes máximos y los porcentajes máximos que permiten los distintos compartimentos. Quiere decir,
las sumas compartimentadas de los distintos cargamentos que yo lleve al compartimento delantero será x1 más y1 más z1 más t1. No puede superar la suma de estas toneladas, todo esto son toneladas, no puede superar a la carga máxima del compartimento delantero. Por tanto, la suma de esto al ser menor o igual que esto. Y lo mismo para el compartimento central y para el compartimento trasero. Lo vemos aquí, aquí y aquí. Y en cuanto al volumen, pues que el volumen unitario por el número de toneladas, la suma producto del volumen unitario por el número de toneladas, no puede superar al volumen máximo permitido de cada compartimento. Es decir, 700 pies cúbicos por tonelada del cargamento 1 por el número de toneladas que yo voy a llevar del cargamento 1 en el compartimento delantero, más las correspondientes del resto de los cargamentos, en la misma lógica respecto del resto de los cargamentos, pues la suma de todo esto no puede superar el volumen máximo permitido del compartimento 1, y así sucesivamente para el 2 y para el 3. Lo vemos aquí. Esto menor o igual que 10.500, y la misma inecuación pero con el subíndice 2 para el compartimento central, que no puede superar 13.500 pies cúbicos el volumen máximo permitido del compartimento central, y la misma respecto del trasero con su volumen máximo permitido. También que la ratio carga-volumen, si la carga la hemos cuantificado aquí y el volumen aquí, la ratio carga-volumen ha de ser menor o igual que 0,20. Para el compartimento delantero, para el central y para el trasero es lo mismo, la misma inecuación, pero con su índice 2 y 3 respectivamente. Bueno, ahí en ningún caso la ratio puede ser mayor que 0,20, por eso menor o igual que 0,20. Y por último, que la diferencia de ratios carga-volumen entre el compartimento delantero y central, carga partido por volumen del compartimento delantero menos carga partido por volumen del compartimento central, a ser menor o igual que este número aquí, 0,0015%. Y lo mismo, pero entre el compartimento central y el trasero no puede superar al 0,0019%. Toda variable debe ser positiva o nula, o sea, no tienen sentido aquí los números negativos. Bueno, pues nos vamos a las tablas que nos vamos a traspasar a Solver para el cálculo. En primer lugar, bueno, en amarillo, sombrero, lo que van a ser las variables o todo lo que interactúa indirectamente con las variables, para no liarnos con el resto de los datos. Y nos vamos a la función objetivo. Esto es igual a la suma producto de el beneficio unitario por el número de toneladas a transportar respectivamente de los distintos cargamentos. El beneficio unitario respectivo de los distintos cargamentos lo hemos puesto aquí. Esta columna de aquí por esta columna de aquí. Pero eso respecto del compartimento delantero, habrá que sumarle el central más la suma producto beneficio unitario respecto del tonelaje compartimentado de los distintos cargamentos del compartimento central más la suma producto, lo mismo respecto del compartimento trasero. Ya está aquí. Únicas restricciones, pues la suma, esto va a ser la suma compartimentada del cargamento 1. Si lo llevamos para abajo, arrastramos y lo calculamos para el resto de los cargamentos. Esta va a ser la suma compartimentada al compartimento delantero de los distintos cargamentos, la suma de
las cantidades de los distintos cargamentos que yo voy a llevar en el compartimento delantero. Arrastramos a la derecha para el compartimento central y trasero. Este es el volumen en pies cúbicos que yo voy a llevar para el compartimento delantero, que será igual a la suma producto. Como esto es un volumen unitario por toneladas, pues multiplico aquí y además fijo con dólares, con F4, lo multiplico por las variables correspondientes al tonelaje que yo voy a llevar. Como esto es el volumen unitario por tonelada, por ese número de toneladas, al compartimento delantero de los distintos cargamentos. El acero, lógicamente, todavía no está calculado, ahora lo veremos. Y si lo traslado a la derecha, como lo fijo con dólares, pues me lo calcula igualmente. A ver, clicamos aquí, me lo calcula para los restos de los compartimentos. Esto es el porcentaje carga-volumen resultante de la distribución de la carga optimizada para el compartimento delantero, central y trasero. Ya está la función objetivo, y esta será la diferencia ratio tonelaje-volumen compartimento delantero central, que tiene una tolerancia máxima que hemos visto aquí, y esta en valores absolutos, entre lo mismo pero entre el central y el trasero, con esta tolerancia máxima. Nos vamos a Solver y definimos la función objetivo. La función objetivo está aquí, es una función de máximos combinando las celdas. Pues las celdas son estas aquí, son las de las variables. Bien, y sujeto a qué restricciones le vamos a agregar, y vamos, en primer lugar, que todas las variables deben ser mayores o iguales que 0. Agregar. Que esta columna de aquí, que era la suma de reportar de los distintos cargamentos pero compartimentados, no puede superar en sí a el peso en carga por definición de estos cargamentos. Agregamos que la suma de las cargas a llevar de los distintos compartimentos del avión puede superar la carga máxima de esos compartimentos. Agregamos que el volumen a llevar en esos compartimentos del avión no puede superar el volumen máximo permitido en esos compartimentos respectivamente, que el porcentaje de carga-volumen de los distintos compartimentos no puede superar el 0,20 en ninguno de los tres, que la diferencia en ratio carga-volumen compartimento delantero central no puede superar este número de 0,0015%, y entre central y trasero no puede superar el 0,0019%, y aceptamos. Bien, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 restricciones, tal, le damos a resolver y ya está. Bueno, ya lo tenemos calculado. Resulta que del cargamento 1, que eran 16 toneladas, se van a llevar 11, del 2, 18, del 3, 12 y del cargamento 4, 13 toneladas. Esto representa que el compartimento delantero que permitía estos máximos va a llevar a este tonelaje. No llegamos al máximo en ningún caso, pero en volumen, pues sí vamos a llegar en volumen al volumen máximo del compartimento trasero y el central, y un poquito le falta al delantero. Vamos a llevar un poco de holgura por ahí. Entonces la ratio carga-volumen no va a llegar al máximo del 0,20, no puede llegar. Que el beneficio son 30.468 unidades bajo esta distribución, y que la diferencia ratios carga-volumen entre el compartimento delantero central alcanza este valor, esta ratio 0,0004, menor que esta de aquí, y entre central y trasero llegamos al límite, al 0,0019%. Pues bien, ya está el problema resuelto. Esto es todo, muchas gracias por haberme escuchado, espero que hayas interesado y que sirva de utilidad. Un saludo, hasta ahora.